Saludos mis amados hermanos y mis amadas hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos de Fren, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy sábado 17 de diciembre del 2022. Bienvenidos a este compartir de la palabra del Señor, la cual es la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Además, ella es más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que no hay criatura para que ella pueda resistírsela, ¿no? Dice Hebreos 4:12. Vamos a leer y meditar el día de hoy del Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Vamos a pedirle al Espíritu Santo para que descienda sobre cada uno de nosotros, para que ustedes y yo podamos entender la palabra del Señor, como dicen la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda pereza espiritual, todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Documento de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac y este de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. De la unión de Judá y de Tamar nacieron Ferez y Zera. Fares fue padre de Esrón y Esrón de Aram. Aram fue padre de Aminadab, este de Nazón, y Nazón de Salmón. Salmón fue padre de Boz y Rahab, su madre. Boz fue padre de Obed y Ruth, su madre. Obed fue padre de Jesé. Jesé fue padre del rey David. David fue padre de Salomón y su madre, la que había sido la esposa de Urías. Salomón fue padre de Robam, que fue padre de Abías. Luego vienen los reyes hacia Josafat, Asa, Josafat, Joram, Osías, Joatán, Ahaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y este de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud y de Eliasim, y Eliasim de Azor. Azor fue padre de Sedoc, Sedoc de
Achim, y este de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán, y este de Jacob. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. De modo que fueron 14 las generaciones desde Abraham a David. Otras 14 desde David hasta la deportación a Babilonia. Y 14 más desde esta deportación hasta el nacimiento de Cristo. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos y hermanas, una vez más, bienvenidos y bienvenidas a este compartir de la palabra del Señor. Gracias por estar presentes en este día sábado 17 de diciembre del 2022. Hoy hemos aprendido varios nombres. Podemos de ahí agarrar algunos nombres para unos nombres que queramos para nuestros hijos, ¿no? Muy interesantes. Muchas personas buscan nombres bíblicos. Les recomiendo que se lean San Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 17. Ahí están muchísimos nombres bíblicos, ¿ok? Bien. Muy interesante esto que acabamos de leer. Esta es la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Fueron en San Mateo capítulo 1, versículo 17, nos dice, fueron 14 las generaciones desde Abraham hasta David. Otras 14 desde David hasta la deportación a Babilonia. Y 14 más desde esta deportación hasta el nacimiento de Cristo. 14 más 14, 28. Más 14, 42. Entonces desde Abraham hasta Jesucristo habían 42 generaciones. Muy importante. Lo dice la misma Biblia, ¿ok? A mí me gustaría recalcar un puntico aquí muy importante. Cuando nosotros aquí miramos en la genealogía de Jesucristo, vamos a ver que cuando hay hermanos, la Biblia lo aclara. Vamos a, por ejemplo, a ver el versículo 3 y el versículo 11. Nos dice en el versículo 2. Dice, Abraham fue padre de Isaac y este de Jacob. Jacob fue padre de Judá y sus hermanos. Cuando hay hermanos. También podemos ver el versículo 11. A ver dónde estaba. Vamos a ver. Sí, el versículo 11 dice, Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempo de la deportación a Babilonia. Miren ahí, cuando hay hermanos, ahí no muestra los hermanos. Ahora muy importante, vamos a ver con la Virgen María. Cuando nos habla de la Virgen María, a ver si Jesús tenía más hermanos o no. Versículo 16. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Punto. No dice y sus hermanos. Ahí está bíblicamente. De hecho, la misma profecía de Isaías, capítulo 7, versículo 14, decía, he aquí que una virgen está encinta y da a luz un hijo. Y también aquí más adelante, desde el versículo 18 al 23, nos va a decir que esto se cumplió esto sucedió para que se cumpliera la profecía del profeta Isaías. Aquí que la Virgen está embarazada, está encinta, que da a luz, ¿cuántos? Un hijo. Hay muchos hermanitos separados que toman la cita de San Marcos 6.3. No son estos los hermanos de Jesús. Aquí están José, Judas, Santiago y Juan. Pero la Biblia rápidamente nos va a aclarar y vamos a aclarar esto también rápidamente. Mateo capítulo 10, versículo del 1 en adelante. Vamos a
Vamos a aclarar esto facilísimo, para que ustedes vean que no son que ellos no son hijos de María, hermano de Jesús, sí, porque por ejemplo, en el Antiguo Testamento, vemos allá en Génesis 11, 20, déjame ver, Génesis 11, 27 es cuando dice que Lot era sobrino de Abraham. Y en Génesis 13, 8 viene a decir que Lot y Abraham, siendo sobrinos, Abraham le llama a Lot hermano. Entonces, en el Antiguo Testamento, a los parientes, se llamaban a los parientes más cercanos, se trataban de hermanos. También a los de la misma raza, de la misma religión. Entonces, pero eso no quiere decir que nacieron de la misma madre. Muy interesante. 1 Corintios capítulo 15, versículo 5, dice que Jesús cuando resucitó se apareció a más de 500 hermanos. Entonces, ya ustedes ven. Bien, Mateo 10, 1. Mateo 10, 1. Muy bien. Vamos a leer. Dice, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedad y dolencias. Estos son los nombres de los apóstoles. Vamos a ver los nombres y aquí nos va a decir de algunos quiénes son sus papás. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo. Ahí está. Mire, recuerdan Marcos 6:3. ¿No son estos los hermanos de Jesús? Santiago, Juan, José y Judas. Ya encontramos aquí el papá de Santiago. El papá de Santiago es hijo, Santiago es hijo de Zebedeo y su hermano Juan. Entonces aquí está. Santiago y Juan son hijos de Zebedeo. Vamos a seguir leyendo. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Santiago, hijo de Alfeo. Miren, Santiago, hijo de Alfeo. ¿Se acuerdan que eran dos Santiagos? El un Santiago es hijo de Zebedeo, el otro es hijo de Alfeo. Y Simón el cananeo y Judas Iscariote que lo traicionaría. Hay un Simón, no Simón el Pedro, sino Simón el cananeo. Aquí no nos dice quién es el papá o la mamá de Simón, pero nos da un dato muy importante. Simón el cananeo. Cananeo. A Jesús, ¿cómo le conocían? El Galileo o el Nazareno. Simón es de Caná, no es hermano de Jesús. Y vamos a ver la carta de Judas. Judas se va a presentar y nos va a aclarar quién es él. Bien. Judas. Judas, de la carta de San Judas, capítulo 1, versículo 1. Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. Está claramente. Judas era servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. Ya vimos el papá de Santiago. Del un Santiago, del mayor es Alfeo, del otro es Zebedeo. Entonces, y Judas es hermano de Santiago. Ninguno de ellos son hermanos carnales de Jesús. Para que nos quede claro y que nosotros nos sepamos defender y conocer nuestra fe cuando nos vengan con esos cuentitos baratos de que la Virgen María tuvo más hijos. Eso es mentira. Eso es palabra de Satanás o palabra por ignorancia que la gente habla sin saber. Les he comprobado con la Biblia de una manera fácil y práctica para que ustedes vean, para que ustedes entiendan, para que ustedes sepan que la Virgen María tuvo un hijo, como nos relata en las Sagradas Escrituras. No hay un capítulo, un versículo, y le invito a cualquier protestante del mundo entero que me muestre capítulo y versículo donde diga que la Virgen María tuvo más hijos. No donde diga hermano de Jesús. Ya yo mismo le dije y les di el texto donde dice hermano de Jesús, pero no son hermanos carnales. Les acabo de comprobar que ellos tienen diferentes papás. Nadie me puede comprobar a mí donde diga que la Virgen María tuvo más hijos. Eso no es correcto. Y es una calumnia a la madre de Jesús al decirle que ella tuvo más hijos. Así que cuidado, mis hermanos y hermanas, con cómo nos expresamos de la Virgen María. Recuerdan que el que tiene el Espíritu de Dios, ¿cómo se expresa? San Lucas 1:42 se expresa de la Virgen María así: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre.
Y en San Lucas 1:48 dice la Virgen María, por eso todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Hechos 1:14 nos dice que estaban todos unos 120 hermanos reunidos con la Virgen María. A la Virgen María lo sacan de ese montón y lo nombran porque ella es especial. En Romanos capítulo 16, versículo 6, San Pablo dice, saluden a María que se ha afanado tanto por vosotros. Ok, mis amados hermanos y hermanas, con estas citas seguimos fortaleciendo la fe de nuestros hermanos católicos y también mostrándoles a la luz de la palabra del Señor el error en el cual andan nuestros hermanos separados y esperados que vuelvan a la iglesia una y única que nuestro Señor Jesucristo fundó. Que el Señor les bendiga, que la bienaventurada Virgen María interceda por ustedes, por mí, por nuestras familias y por el mundo entero. Me llamo Carlos de Fren, predicador católico. Por favor, denle compartir y denle suscribir. Si desean apoyarnos en este ministerio de predicación, pueden hacerlo a través del método seguro de PayPal. Y sépanlo, a los que nos apoyan, con parte de lo que ustedes nos apoyan, nosotros aquí en la ciudad donde estamos, tratamos de ayudarles a las personas mayores, a las personas discapacitadas, a las personas que más lo necesitan. Así que un abrazo bien grande para todos y que el Señor les bendiga y la Virgen Santísima les cubra con su bendito manto.